Bendy, una de las sagas mascot horror más reconocidas, principalmente por el éxito de su título estrella, Bendy and the Ink Machine, ayudó a la formación de una larga empresa que ahora conocemos como Joy Drew Studios, creadores de no solo la pronto a salir película de Bendy, sino también encargados de trabajar en el desarrollo de Bendy and the Dark Revival, que salió el año antepasado, sino también encargados de trabajar en los siguientes títulos de esta larga franquicia, con los juegos de Bendy the Cage, que saldrá este mismo año, sino también de otro título spin-off, conocido como Bendy and the Silent City. Es más que obvio que Bendy se convirtió más pronto que tarde en la gallina de huevos de oro para The Medley y Joy Drew Studios. Pero ¿qué pasaría si les digo que alguna vez hubo un juego completamente diferente que no estaba basado en la saga del demonio de tinta? ¿Qué pasaría si les digo que alguna vez hubo otro juego conocido como The Showdown Bandit? The Showdown Bandit es ese videojuego de The Medley y Joy Drew Studios que han intentado ocultar bajo el tapete todos estos años. Pero es inevitable a veces no mirar al pasado y comparar cómo eran las cosas antes y cómo las son ahora. Pues este proyecto, del que seguramente muy pocos conocen, fue el talón de Aquiles que casi los llevó a la quiebra, y consigo a casi todos los proyectos que tenemos hoy en día. Sean bienvenidos a la historia de The Showdown Bandit, el juego que The Medley, el creador de Bendy, no quiere que conozcas. Bueno, tampoco así, es un título dramático, pero sí fueron tiempos oscuros para esta empresa, y la verdad me pinta hablarles de un juego olvidado, así que sujétense bien porque se viene Story Time. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. The Showdown Bandit era la siguiente apuesta de parte de The Medley y el equipo detrás de Bendy para crear su siguiente videojuego mascot horror que fuera un éxito, y de esta forma desligarse un poco de la dependencia del demonio de tinta. Era una propuesta que llamó muchísimo la atención al principio, ya que se sentía como algo completamente nuevo y que seguramente resonaría en la cabeza de las personas al oír que era un videojuego creado por el mismo equipo que trabajó en Bendy and the Ink Machine. Este videojuego trataba de una marioneta, ambientada en un mundo lleno de vaqueros, al puro estilo del viejo oeste, donde a través de secciones tendríamos que completar puzzles, defendernos de los enemigos y caminar a través de escenarios de tipo marioneta de cuerda, para así resolver estos minijuegos utilizando nuestra cabecita y a la vez descubrir el misterio que se ocultaba dentro del lore de este videojuego, al menos hasta donde nuestras cuerdas pudieran llevarnos por ese camino. ¿Entienden? Cuerdas, camino... Yo solo entiendo lo que escribo. Como sea, el punto es que este juego tenía una premisa muy interesante, donde protagonizando a este vaquero deberíamos de recorrer variados puntos, completar puzzles y, hacerlo evidente, sobrevivir, craftear y encontrar lore. Lo que más llamó la atención de las personas sobre este juego era su apartado artístico, pues el estilo de marionetas de madera lo hacía sentir especial a su manera. Siento que estéticamente eran feas de ver, pero tenían esa fealdad que te hacía sentir un poco inquieto al tratarse de personajes de madera que perfectamente verías en una cinta fílmica western. Básicamente como si Bendy and the Ink Machine fuera protagonizado por Clint Eastwood tallado en madera. Por supuesto, el concepto detrás de este juego enamoró a la gente al instante, y en la fecha en la que salió el primer capítulo, 17 de septiembre de 2019, mucha gente terminó por encariñarse un poco con el producto que les estaban intentando vender. La idea sonaba estupenda, y como podrán imaginarse, la cantidad de esfuerzo colocada en este proyecto fue enorme, contando con muchísimo arte conceptual, ideas para siguientes capítulos, mecánicas, gameplay y un apartado visual que era único, pues prácticamente los desarrolladores de Bendy hasta esa fecha solamente eran conocidos por haber creado aquel videojuego basado en el estilo artístico de los años 20, por lo que esta propuesta sonó de un momento para otro como una idea que quizás podría funcionar, y hagamos énfasis en la palabra quizás. También este proyecto sería el primero que sería creado por los creadores de Bendy bajo el nombre de la empresa de Kindly Beast, ya que anteriormente, y estamos hablando desde su formación en 2015, esta empresa era conducida bajo el nombre de The Medley Games.
obviamente inspirado en uno de sus creadores, The Medley, siendo así el comienzo de esta nueva y reformada empresa, ya que ahora los juegos de Bendy y toda su franquicia serían llevados bajo el nombre de Joy Drew Studios, como una subempresa, mientras que los demás videojuegos no relacionados directamente a Bendy serían trabajados por esta empresa nueva, Kindly Beast, un proyecto que iniciaría en todo lo grande con su primer gran título más prometedor, The Showdown Bandit. Parecía ser que 2019 no sería el año del demonio de tinta, sino más bien el año de la marioneta vaquero. Pero este no fue el caso. ¿Qué fue lo que le pasó a The Showdown Bandit? Pues parece que al vaquero no pudo sobrevivir ese primer duelo, conocido como... Explicar lo que le sucedió a ese videojuego no es sencillo, y es que así como Five Nights at Freddy's tiene su capítulo más oscuro conocido como FNAF World, The Medley y Kindly Beast también tuvieron el suyo, conocido como The Showdown Bandit. Cuando salió el primer capítulo, las reseñas de la gente fueron bastante mixtas, pues al principio cuando iban mostrándose teasers, trailers y demás imágenes del videojuego, antes de su salida planeada el 29 de agosto, la percepción de las personas sobre este videojuego era muy positiva. Sin embargo, abrupta y misteriosamente los desarrolladores anunciaron que debido a, y lo digo entre muchas comillas, ciertos problemas, el videojuego tendría que retrasarse un poco, posponiendo su salida del 29 de agosto hasta el 17 de septiembre, un mes después. Esto no sonaría como algo precisamente malo al principio, ya que nunca viene mal que un juego termine por retrasarse para mejorar su contenido. Sin embargo, cuando salió el producto final, se dieron cuenta de que lo que les estaban dando no era lo que les prometieron. The Showdown Bandit capítulo 1 fue despreciado por la comunidad que lo probó, y es que el juego se sentía prácticamente vacío, llenísimo de muchísimos problemas y en un estado que se notaba que estaba todavía crudo. Además de esto, habían cosas faltantes que en los artes conceptuales se mostraban como parte del primer capítulo, muchísimo contenido que no se veía en los trailers y prácticamente se sentía como un juego completamente distinto del que la comunidad se enamoró en un principio. Algo había sucedido con este videojuego. Durante un buen tiempo, esto se mantuvo en duda, hasta que un mes después, exactamente entre el 14 y 15 de octubre de ese mismo año, 2019, salió a la luz una noticia que alarmó a muchísima gente. Kindly Beast había despedido a un aproximado de 50 empleados. No es poca cosa. Esto por supuesto que llenó muchísimo de especulación y hasta la fecha no hay una respuesta concreta, a pesar de que haya ciertos testimonios de ex empleados de Kindly Beast que se mantienen en anonimato. La mayoría de estos concuerda en una sola cosa. Todo esto que voy a decirles entra en el terreno de la especulación, y como siempre es bueno tomarlo con pinzas. Pero sucede que lo que le pasó a The Showdown Bandit capítulo 1 es... que el juego fue hecho en un mes. Y es que sí, parece ser que el The Showdown Bandit que mostraron al público era una versión recortadísima del The Showdown Bandit que venían trabajando estos desarrolladores durante meses. Meses de trabajo descartados por petición de The Medley y Mike Mull, los CEO de Kindly Beast para ese momento. Parece ser que el producto final no les convencía y querían darle al público un juego muchísimo más distinto del que al final obtuvieron, lanzando al público una versión sin cocinar, pobre y a la vez triste de un videojuego que tenían en mente desde hacía muchísimo más tiempo. Este fue el primer gran golpe para Kindly Beast, ya que la cantidad de fe que le tenían a este producto era inimaginable, ya que estaban súper convencidísimos de que al llevar antes de todo el título de un juego hecho por los creadores de Bendy, The Showdown Bandit seguramente sería el mismo éxito que su juego estrella. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El juego terminó siendo un fracaso enorme, bajas ventas, poca recepción y críticas que lo catalogaban como un producto mediocre, haciendo que la propuesta que comenzaría como el primer gran proyecto de Kindly Beast terminara por hundirse y todo el rastro del videojuego acabó siendo enterrado como si de un muerto se tratase. Y es que sí, The Showdown Bandit, que alguna vez estuvo disponible a través de Steam, acabó siendo eliminado y oculto bajo el tapete como si nada hubiese sucedido. Un desastre enorme de proporciones bíblicas que acabó no solo por matar el hype de este videojuego, sino también llevándose consigo a la empresa que lo creó. Pues el despido de los 50 empleados no era lo único que sucedía con Kindly Beast para que cerrara sus puertas definitivamente en 2020, sino que una demanda hecha por Fat Mojo, la anterior empresa
empresa encargada de hacer toda la mercancía de Bendy, de cerca de $500,000. Esta enorme demanda legal que pedía casi $500,000 obviamente fue un enorme golpe duro para Kyle Beast, haciendo que el desarrollo de The Showdown Bandit acabara por darse por muerto y la empresa se hundiera. 50 pobres empleados fueran despedidos y casi se lleva consigo también el desarrollo de Bendy and the Dark Revival. Esta demanda nace a raíz de que obviamente dentro de la empresa no se estaban generando las ganancias prometidas con la marca de Bendy y todos los productos que estaban creando con base a estos videojuegos, lo que conllevó que básicamente el desarrollo de todos los juegos de Bendy y el desarrollo de The Showdown Bandit tuvieran muchísimos problemas de por medio. Ahora entiendan por qué tardó tanto en terminarse Bendy and the Dark Revival. Todo este conjunto de cosas hicieron que finalmente The Showdown Bandit terminara muriendo. El juego que se suponía sería el nuevo inicio para Kyle Beast solo se convirtió en una sombra de un pasado oscuro del que poco se habla, pero mucho afectó a esta empresa y a estos trabajadores. Obviamente The Showdown Bandit fue un enorme desastre para The Medley y sus trabajadores, y es que le tenían tanta fe a un producto crudo que hasta sacaron 1,000,000 productos de mercancía, que por cierto contribuyeron a la giga de banda que les metió Fanmojo. No se imaginan la cantidad de peluches, pins, camisetas e incluso hasta figuras de acción creadas de los personajes de The Showdown Bandit y Bendy and the Dark Revival, que acabaron siendo canceladas, destrozadas o almacenadas como basura debido a este enorme derroche de dinero. Crearon muchísima mercancía de un juego que no recibió ni la mitad del apoyo que tuvo Bendy en su mejor momento. Obviamente esto fue un desperdicio monumental de capital para Kyle Beast, y la empresa terminó por disolverse debido a esto, pasando a convertirse en el actual Joey Drew Studios, del que les hablábamos en un principio. Creo que con todo esto, The Medley y la empresa en general aprendió a simplemente no contar los huevos de la gallina antes de que nazcan, ya que se concentraron muchísimo más en sacar mercancía y que se viera bonita, que en el desarrollo del videojuego por el que en un inicio querían que la gente se interesase, sumado a la demanda enorme que les metieron de la que se supone pudieron zafar finalmente. Hicieron que The Showdown Bandit se convirtiera en ese oscuro capítulo de la historia de Bendy. Este es un caso muy interesante de estudio, ya que incluso hasta se afectó muchísimo la manera en la que se trabaja esta empresa, y Bendy and the Dark Revival acabó por trabajarse de una forma completamente distinta, saliendo todos sus capítulos de una y permitiendo la expansión de los horizontes de Joey Drew Studios para bien. Pero bien dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga, y por cómo van las cosas actualmente dentro de Joey Drew Studios y la manera en la que sus proyectos parece que están saliendo a flote con mucha mayor seguridad, creo que aprendieron su lección. Definitivamente The Showdown Bandit era ese mal necesario que les ayudó a corregir los errores para los siguientes videojuegos de Bendy. Y esta fue la pequeña historia detrás de The Showdown Bandit. Antes de finalizar este video, quería agradecer muchísimo a Chrislock por ayudarme con la edición de este video. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.